Vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Hoy vamos a hablar del día de reposo y en este capítulo nos vamos a quedar unos domingos precisamente porque tiene que ver con este día, con el día de hoy. Entonces no vamos a correr, sino vamos a ver despacio. Lo mismo cuando lleguemos al tema del matrimonio, lo vamos a ver despacio, y el tema de la iglesia. Entonces probablemente nos demoren más de un mes cada uno de esos temas, donde tenemos que profundizar sobre el día de reposo, profundizar sobre la iglesia y sobre el matrimonio. Son temas que no se puede correr, entonces vamos a ver, yo creo que párrafo por párrafo cada domingo para poder profundizar esas doctrinas. Padre, gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra, gracias por tu cuidado para con nosotros. Damos gracias por esta nación, Señor, damos gracias por Colombia. Queremos orar un momento, Señor, por nuestra nación, por nuestro pueblo, Dios, pedirte que tengas misericordia de nosotros. Pedirte, Señor, que lo que pasó anoche, solo tú tienes el control, Dios. Tú pones y quitas reyes y tú conoces las intenciones de los hombres, Señor. Pedimos que todo se aclare, que todo salga a la luz y que siempre reine tu verdad y tu poder. Ten misericordia de este pueblo impío, de un pueblo que se ha rebelado contra Dios, de un pueblo que practica la idolatría, el pecado constantemente. También guárdanos de la parte física de un terremoto, Señor. Ayuda a tu pueblo a estar confiado, a creer que tú eres Dios, a creer que nada pasará aparte de lo que tú quieres y que lo que pase será por tu decreto eterno, Señor. Así está establecido para nosotros. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar entonces del día de reposo, capítulo 22, de la adoración religiosa y del día de reposo. Es decir, vamos a hablar de la adoración. Estaba esperando este tema hace mucho tiempo para hablar con la iglesia sobre esto porque es muy importante que la iglesia entienda por qué somos lo que somos, por qué queremos llegar a ser una iglesia confesional bautista reformada, porque hay un sentido, porque las confesiones de fe son una herramienta muy poderosa y al mismo tiempo un privilegio para aquellas iglesias que las pueden abrazar y la pueden estudiar y la pueden predicar. Entonces, no todas las iglesias tienen esto, no podemos juzgarlas tampoco. Hay un grado de luz que Dios le va dando a cada congregación y es un privilegio pertenecer a un grupo de iglesias hermanas donde Dios está trayendo ese entendimiento confesional reformado. Entonces, hacia allá queremos ir y hablábamos en estos días de la materia que estamos viendo, que es credos y confesiones precisamente, que es una explicación muy profunda de la confesión de fe. Entonces, de cómo una iglesia abraza la confesión de fe sin saber qué abraza. Ese es nuestro caso. Cuando nosotros iniciamos el proceso de membresía, y cuando inició esta iglesia, usted un día, los miembros que llevan más tiempo, determinaron que había un pastor y que ese pastor iba a estar ahí y se constituyó legalmente la iglesia y todo eso se ha hecho en un proceso, pero muchas veces no sabemos qué es lo que estamos abrazando. Entonces, entender la confesión de fe creo que demorará años para todos, entenderla bien, conocerla, estudiarla, amarla y sujetarnos a la Biblia con una herramienta más que Dios ha dado, que es una confesión que es muy completa. Entonces vamos a ponerle mucha seriedad a este asunto del día del reposo, porque es competente para nosotros, para la iglesia, es algo que tiene que ver con su vida y la mía, y creo que es la lucha de muchas personas que se llaman cristianos y realmente tal vez no lo sean, porque no han entendido la importancia de congregarse. Vamos a leer el primero párrafo, no vamos a ver sino ese hoy. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma,
con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. Vamos a ir a Jeremías 10:7. Nos vamos a centrar en la confesión y en los textos. En estos temas vamos a ver todos los textos, diferente a los que hemos tratado hasta ahorita. A partir de ahora vamos a leer los textos que están ahí en pequeñito, porque vamos a centrarnos más en la escritura y en el texto que los hombres que hicieron la confesión de fe tomaron, porque lo tomaron por algo, lo tomaron para afirmar, digamos, la enseñanza que ellos están haciendo, en este caso, el día de reposo. Jeremías 17, o sea, hoy vamos a ver solo ese párrafo y vamos a ver todas esas citas despacio. Si tiene preguntas puede hacerlas en medio también del tema. Jeremías, ¿qué? Si alguien lo encuentra, léalo. Yo voy buscando aquí mientras tanto. Dice que la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, es decir, esto lo hemos venido hablando en otros temas de la conciencia y todo eso, donde nos damos cuenta que no se necesita la Biblia para entender que hay un Dios. La ley de la naturaleza muestra que hay un Dios. ¿Sí extienden esa frase ya? La ley de la naturaleza, es decir, todo lo creado. Ahorita lo acabamos de vivir, o sea, ¿sí? Ahorita acabamos de sentir un temblor y eso muestra que hay alguien que puede determinar si esto sigue o no sigue. En un instante esto se puede acabar, o por lo menos una parte de la tierra, o una nación, o una isla, el mar, lo que sea, se puede acabar en un momento, porque hay alguien que gobierna este mundo. El profeta es claro, dice: ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? Al suceder una catástrofe, inmediatamente el corazón teme y nunca se entenderá por qué teme si estaba todo tranquilo. La cuenta bancaria está bien, la familia está bien, pero viene un temor impresionante porque está en juego ¿qué? La vida. Y ahí es cuando nos damos cuenta entonces que nosotros somos frágiles y que la vida no nos pertenece, y el profeta dice: ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Escuche esa frase: ¿a quién se debe temer? A Dios. La confesión de fe resalta o defiende la doctrina del día de reposo en el sentido que nosotros no le hemos dado el lugar a Dios en ese tema del domingo. No estoy diciendo de quedarnos todo el día, porque eso es un proceso que se lleva a través del crecimiento de la iglesia, pero me refiero cómo muchas personas no han entendido el valor de congregarse un domingo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. ¿Cuánto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca? ¿Cuál día? El día del Señor. El día del Señor, vamos a hablar del día de reposo. El día del Señor tiene otra connotación también, que es que al final. Entonces, este capítulo sigue muy de cerca las revisiones que hacen las otras confesiones de fe, que usted de pronto no ha leído. Le recomiendo que las lea, son gratis en internet. La confesión de Westminster y la confesión de Saboya. La confesión de Westminster es la confesión mamá, ¿sí? Perdón, abuela. La mamá es Savoy y la hija es la confesión que nosotros abrazamos. Antes de eso, les mandé dos videos a la iglesia, al grupo de la iglesia, donde el pastor Sam Waldron explica por qué se debe abrazar. ¿Sí los vieron o no? Los videos. Se debe abrazar una confesión de fe. ¿Por qué? Porque protege a la iglesia de las herejías. Es decir, si yo enseño algo mal acá, ustedes que están leyendo ese librito, que espero que lo lean, esa cartillita y las citas bíblicas, ustedes pueden decir: pastor, pero lo que usted está diciendo no es bíblico.
¿Por qué? No, mire, porque acá dice esto y lo que usted dice es contrario a lo que dice acá. Entonces, esta cartilla demoraron 50 años para hacerla de 1644 a 1689. ¿Por qué la hicieron? Porque las iglesias en ese momento estaban en una lucha contra ciertas doctrinas heréticas. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, vamos a hacer algo que proteja a la iglesia. O sea, que todos pensemos igual. Y se reunieron más de 100 iglesias en Europa, que eso es mucho, un número muy grande para esa época. Si se reúnen 100 iglesias hoy, es grande también. Pero hace 4 siglos era muy grande. 100 iglesias en esa época era algo, podríamos decir casi sobrenatural, que se logró hacer. Entonces ellos se reúnen porque habían muchas enseñanzas falsas. La confesión de fe protege la iglesia de la doctrina falsa. Eso. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias que no tienen una confesión de fe o no se la comunican a la iglesia? Ellos tienen una propia. Han hecho su propia confesión. ¿Con qué? Con sus propias doctrinas. El problema es que nadie se la puede cuestionar porque no hay nada que usted pueda exigir, porque a usted no le han enseñado la doctrina. Entonces usted va a decir, pero eso como que no es bíblico. ¿Dónde se apoya usted? Al menos acá puede decir, acá dice esto, pero la Biblia dice esto, porque acá están los versículos que apoyan lo que la Biblia dice. El tema del Día del Señor, quería hacer ese paréntesis porque sé que muchos apenas están comenzando. Vamos a mirar algo que se llama el principio regulador y tiene que ver con la adoración. Quiere decir que hay un principio. ¿Qué entiende? Bueno, antes de seguir, ¿qué entienden ustedes por principio regulador? Alguien que pueda aportar sobre ese tema. Principio regulador, ¿qué es? Sí. ¿Qué más? Principio regulador. Ese es un tema que vamos a ver todos estos domingos que vienen, para que ustedes entiendan por qué las iglesias como estas hacemos lo que hacemos y por qué tenemos un sustento bíblico para hacerlo y por qué debemos hacerlo. ¿Iba a decir? Sí, la frase lo dice, es un principio que regula, es algo que regula, que le da un orden. Es decir, el principio regulador está en la Biblia. Las escrituras son las que dicen cómo se debe adorar, a quién se debe adorar, cuándo se debe adorar, por qué se debe adorar, qué se debe hacer en una adoración y qué no se debe hacer. ¿Por qué ciertos instrumentos no se deben usar y por qué otros sí se deben usar, por ejemplo? ¿Por qué las mujeres no pueden dirigir un culto público un domingo? Eso hace parte de la adoración. No es que las mujeres no sean importantes, no, son muy importantes, pero tenemos que entender todos esos detalles y eso está regulado. ¿Por qué? Por el principio regulador. Dice la ocasión histórica inmediata de este párrafo, porque esto tenemos que estudiarlo a la luz del contexto cultural, así como estudiamos la Biblia. Dice, fue el debate entre los puritanos y los anglicanos en Inglaterra. Es decir, habían dos grupos y un grupo decía esto. Escuche esta frase que de pronto usted la ha escuchado en otra ocasión. La iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Y sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. Eso era lo que decían. La iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Y sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene algo contrario a la palabra. Es decir, cada iglesia, los que han ido a varias, hace las cosas diferentes. Pero tiene que haber una base, algo principal que sostiene lo que se hace. Y es la palabra de Dios. O sea, el grito de la reforma es la sola escritura. Es decir, todo lo que se haga en una iglesia, la gente tiene que saber por qué se hace. Es decir, hay un fundamento bíblico por el cual se hace. No es que se le ocurrió al pastor y que al pastor le gustan ciertas cosas, o la esposa del pastor le gustan ciertas cosas, o los hijos de los pastores les gusta cierta música, entonces hay que establecerla en la iglesia. No, no funciona así.
O los hermanitos que tienen más plata y diezman más y ofrendan más, entonces ellos determinan qué se hace en una reunión. No funciona así. Pero hay iglesias que funcionan así. Entonces el empresario aporta X plata y a ese entonces se le pone cuidado. ¿Qué quiere, hermano, que hagamos en la iglesia? ¿Sí? O la hija del pastor entonces se fue para otro país y dice, no, pues papá, hagamos esto en la iglesia porque en otra iglesia hacen esto. No, no funciona así. O la esposa del pastor, amor, es que mira tal cosa. No, no funciona así. Solo funciona ¿por qué? Por la Biblia. Si la Biblia no lo dice, no lo podemos hacer. Si la Biblia no lo establece, no lo podemos hacer. Entendiendo algo que también ya hemos visto y que vamos a seguir profundizando, que hay una cuestión que se llama circunstancias. Es decir, las circunstancias en cada país son diferentes, en cada contexto cultural son diferentes. Si usted va a África, las iglesias reformadas no son como estas, son más fogosas, ¿sí? Los morenos son más, ¿sí? Ellos tienen más swing, ¿sí? Entonces son iglesias donde tal vez la música no sea como la de acá, pero son reformadas. Hablaba un pastor de la médula y él decía que tal vez algunos no entrarían a una iglesia reformada en África, pero son verdaderos reformados. Solo que su música tiene otros instrumentos por la cultura de allá. O sea, son bien fogosos en la música, pero eso no quiere decir que sea malo, pero es su cultura. Acá no estamos en África, acá estamos en otro contexto, ¿listo? Ciertos instrumentos, por ejemplo, imagínense una guacharaca en medio de la adoración, ¿no? O sea, pero hay iglesias así, ¿sí? Ciertas cosas que no se deben hacer, ¿no? Dice la siguiente frase: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío soberano sobre todo, es justo y bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas ¿qué? Las fuerzas. Vamos a Mateo 12:33. Mateo 12:33. Dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce. ¿Por el fruto se conoce qué? El árbol. Es decir, cada iglesia da un fruto de acuerdo a sus bases, de acuerdo a sus cimientos, a sus raíces. Si la iglesia no tiene bases, su fruto no es un fruto bíblico en las personas. Hablábamos el domingo pasado con un hermano en la iglesia de Gracia Soberana, y en este contexto la aspiración no es tener la iglesia más grande del mundo, ese no es la meta. Hay iglesias que no crecen o crecen poco y otras crecen lentamente. Todas crecen, pero no crecen como las iglesias uno se imagina. Crecen en un sentido primero que espiritual, es decir, personas, cristianos verdaderos, cristianos bíblicos, que se puede hablar de la Biblia con ellos, no es un tema que se pierden, ¿no? Sino conocen la escritura, crecen en su testimonio en casa, que eso es fundamental. En su casa los esposos son esposos, no son cristianos que no son esposos. ¿Me estoy explicando? O sea, el cristiano crece en su rol de acuerdo a lo que es. Si es casado, pues debe crecer en su matrimonio. Si es padre, debe crecer en la crianza de sus hijos si están pequeñitos. Si es empresario, debe crecer en su integridad como empresario, como persona que hace negocios. O sea, no hay problema. Usted puede tener plata, no hay problema. Pero tiene que ser íntegro porque va creciendo integralmente por las bases que va recibiendo. ¿Dónde? En la iglesia. El hijo se vuelve obediente. El soltero aprende a esperar sin amargura. ¿Sí? La soltera aprende a esperar en paz. Porque la iglesia le está dando ¿qué? Las herramientas de la palabra para que las personas vayan madurando. Entonces las iglesias maduras son iglesias consolidadas por la palabra de Dios, y es donde la confesión de fe hace un trabajo espectacular y es darnos esas bases.
Y una de esas es la que estamos hablando hoy, que vamos a centrarnos harto ahí, que es el día del Señor. Digamos que el principio regulador tiene muchos argumentos en contra. ¿Qué no quieren las iglesias modernas hacer? Uno, no quieren estudiar. No quieren estudiar. Entonces prefieren tener miles de personas sentados en la ignorancia que aplauden y saltan cuando les dicen. O cuando alguien hace algo, todo el mundo lo hace. Ya les conté la historia de una señora que llegó a una iglesia X, para no dar nombres, y ella entró a esa reunión y todo el mundo estaba así, con la mano levantada. Y ella llegó tarde ese día y todo el mundo estaba con la mano levantada. Entonces ella, para no sentirse mal, entró y se sentó así. Entró y se sentó así también con la mano levantada. Entonces cuando preguntó, ¿y para qué levantaron la mano? Dijo, para un pacto. Dijo, ¿sí? Así es, así funciona lastimosamente, ¿sí? O podía ser para entregar la casa o para entregar el carro y usted levanta la mano, o sea, ya quedó comprometido ahí, o sea, ¿sí? Así pasa, o sea, es triste, pero así pasa. Entonces, ¿cómo se evita eso? Enseñándole a las personas la Biblia. Qué bueno que ha aumentado este número, me alegra mucho, le doy gracias a Dios que esto ha ido cogiendo más forma, la confesión de fe. Hoy veo mejor convocatoria. La idea es que la iglesia esté llena desde las 8:30, porque estas son las bases del cristianismo. O sea, si usted logra entender cada tema en algo básico, porque hablábamos ahora con Edgar de cómo estos temas, usted los va profundizando y va entendiendo y dice, no, estábamos pero lejos de entenderlos. Esto es apenas lo que estamos empezando a entender sobre el día del Señor. Y el principio de adoración entonces tiene esas cosas en contra. ¿Qué tiene en contra? Que hay que estudiar. ¿Qué tiene en contra? Que no les gusta la historia. Pero a mí, ¿de qué me sirve la vida de Martín Lutero, la de Juan Calvino? Estúdiela, a ver si de pronto le sirve, ¿sí? No estudiar la historia de la iglesia en una iglesia hace que esa iglesia no tenga bases. Hace que esa iglesia entonces enseñe lo que se le da la gana y enseñe lo que el pastor se le ocurre, ¿sí? Lo que la última noche, el sábado por la noche, pensó que iba a enseñar y al otro día termina enseñando eso. O termina creando su propia ¿qué? Confesión de fe. No la escribe, no se la transmite a la iglesia y decirle, mire, yo creo en esto y esto es lo que voy a enseñar durante toda mi vida. Entonces nadie le va a decir algo raro cuando él enseña algo malo, nadie sabe. Y así funciona. Entonces el principio regulador le da un orden a las cosas que tenemos que enseñar, que tenemos que hacer, que tenemos que vivir. Por ejemplo, hay una cosa que choca en estas iglesias, pero al mismo tiempo atrae. Es raro. ¿Quién me dice qué es lo más raro de estas iglesias? Sí, pero hay algo más que sé que estamos en ese proceso nosotros. No, no, lo que practicamos los domingos, ¿qué hacemos los domingos acá? Los cantos, los himnos. Ese es uno de los choques más fuertes cuando las personas vienen de un contexto carismático. Y cuando hablo de carismático no hablo de una iglesia, sino de un contexto general en el mundo entero, no en Bogotá, en el mundo entero está ese contexto. ¿Cuál es el choque principal que tiene la persona? La forma como se canta, ese es un choque. Pero a muchos les gusta, porque notan la diferencia y dicen, ay, es diferente. No estoy hablando si hay o no hay instrumentos, sino la manera como se lleva a la iglesia ¿qué? A cantar. El principio regulador, según las escrituras, dice que la iglesia debe ¿qué? Cantar. La iglesia, no el artista. O sea, no es el artista que está acá, el músico virtuoso, la voz que sabe hacer melismas y sabe subir y sabe bajar y sabe entonar. No es eso. Eso distrae, ¿sí sabía? Y eso llega mucho a un lugar que nosotros tenemos que se llama emociones. Y claro, ya nosotros como hemos estudiado un poquito de música, los que tocamos instrumentos, entonces le explican a uno que los menores hacen llorar, los tonos menores, y eso lo saben las iglesias. ¿Sí sabía? Las iglesias saben cuando un tono menor, cuando están en plena administración, entonces mandan el tono menor para que la gente
pero no llora en realidad porque esté siendo confrontada por su pecado, sino porque todo un ambiente es propicio para llorar o para sentir tristeza. Dice que soy como un pájaro herido que se muere en el suelo, ¿sí? Pues obvio, cualquiera se siente miserable, ¿sí? Y la música le ayuda a bajar allá al suelo. Entonces, todo eso, la iglesia tiene que saberlo. Por eso no usamos, usted nunca verá en una iglesia que se use música de fondo para predicar, porque eso interrumpe. ¿Dónde está el poder del evangelio? En la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no cambia una vida, nada lo va a cambiar. O sea, si el sermón, la enseñanza, la exposición de las escrituras no cambia el corazón de la iglesia, nada lo puede cambiar. Ni los mejores músicos, ni las mejores voces, ni las danzas, ni el humo, ni la cámara, ni el tapete, nada puede cambiar a un corazón. ¿Solo qué? La escritura. Entonces, el principio regulador nos va a enseñar poco a poco, en lo que vamos a ver los siguientes domingos, cómo se debe hacer el culto, cómo se hace un culto de adoración. Este culto, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor para ustedes? El domingo. ¿Cuál era el día? Aunque el término correcto es el día de reposo, no el día del Señor. Para nosotros debería ser el día de ¿qué? De reposo. Ah, pero eso era para los judíos. No, sí. Para los judíos, ¿cuál era el día de reposo? El Sabbat, el sábado. ¿Qué hacían ellos el viernes? Eso. ¿Y por qué lo hacían? No, porque al otro día no podían hacer ¿qué? Solo adorar. Y no era cantar todo el día, no era cantar todo el día y estar en la sinagoga todo el día, no. Adorar con su corazón. O sea, estar en tranquilidad, en quietud, no estar ocupados, porque llevaban 6 días ocupados trabajando y ese día de descanso era para estar ¿con quién? Con el Señor. Tanto corporalmente, porque iban a la sinagoga en unión, en un grupo como nosotros, como también en su interior. O sea, esto va más allá que el domingo nos reunimos, algunos llegan a las 7:15, los que llegan a servir, y su día se termina a las 11, ¿sí? Más o menos, 11:15, son 4 horitas. Otros llegan a las 8:30 y su día se termina a las 11, 3 horitas. Otros llegan a las 9:30 hasta las 11, ¿sí ve? Son diferentes casos de personas, pero no es solo venir a la iglesia, es también parar de labores físicas. Les contaba cómo en Europa, hasta hace 10 años o 15 años, la mayoría de los pueblos todo cerraban. ¿Cuándo? El sábado. No habían supermercados, no, nada, no hay nada. O sea que usted tiene que el sábado por la tarde ir a ¿qué? A hacer mercado. Que necesita algo y usted dice mañana no abren nada, es una cultura, en cualquier país se puede hacer. Pero como nosotros sabemos que el domingo abren todo, pues no compramos nada el sábado. ¿Qué debería hacer la iglesia entonces el sábado? Prepararse para el domingo. ¿Debería acostarse temprano? Obvio, porque quiere tener su mente tan abierta, tan dispuesta al Señor, que nada le pueda interrumpir la palabra que va a recibir el domingo. Físicamente estar descansado, preparar dónde va a almorzar el domingo, si va a cocinar en la casa o si va a ir a un restaurante, todo eso debe tenerlo pensado ¿desde cuándo? Desde el sábado. O va a ir a visitar un enfermo, voy a compartir con una hermana, con un hermano en una casa, vamos a hablar de la palabra. Si sirve en la iglesia, entonces voy a orar porque quiero ir a servir con un corazón santo, limpio. Tal vez la semana no fue fácil. Si uno le dice a la gente, ¿cuántos tuvieron una semana difícil? Levante la mano, levantan las manos y los pies, ¿sí? O sea, muchos tienen la semana difícil. Y el Señor estableció un día para que usted esa semana difícil entonces ya pasó. Y Señor, gracias porque mañana voy a descansar. No voy a pensar en los informes que tengo que pasar el lunes, mañana voy a estar pensando en ti. No voy a pensar en que el recibo está para el lunes y escasamente me alcanza para el recibo, ¿sí? O se cumple el arriendo el lunes,
o X cosa va a pasar la otra semana. No, ya tengo mi semana y hoy me voy a centrar ¿en quién? En ti. Entonces el día de reposo fue cambiado por Dios, porque es el único que lo podía cambiar. Tranquilo que esto es una introducción, porque voy a preparar los temas y lo vamos a profundizar bien, qué es el día del Señor, para que el Señor le hable a la iglesia, a todos nosotros, cómo debemos vivir este día, aparte de venir, cantar himnos, escuchar un sermón y dar una ofrenda. Eso es lo básico, y eso lo hacen la mayoría de las iglesias. Viene la escuela, aquí tenemos el mismo modelo, escuela, un break, luego descansamos ese break, seguimos con los himnos y luego la enseñanza y finalmente la ofrenda. Las 4 cosas son adoración. Esto se llama enseñanza bíblica para los que no saben, para que se vayan ubicando. Luego vienen himnos y cánticos espirituales, Colosenses y Efesios lo dice, para aprender a hablar, para leer y ver las canciones, el contenido y no solo el ritmo musical, ¿sí? No es solo si es pop, si es rock, no, es qué dice la letra y a quién exalta la letra y qué dice los himnos o los temas que se están cantando, qué dice de Dios. Eso se llama la adoración a través de himnos y cánticos. Luego viene, o sea, la enseñanza es una adoración. Aquí estamos adorando al Señor. Yo les he compartido que cuando usted estudia, es un tiempo de ¿qué? Adoración. Pastor, es que quiero adorar al Señor. ¿Será que puedo cantar? No estamos hablando de eso. No se confunda. O sea, ¿sí? Usted puede cantar y no adorar. ¿Quiere adorar? Le invito a que estudie la Biblia. Si ya la ha leído varias veces, empiece a estudiarla. O sea, empiece a adorar al Señor estudiando las Escrituras. Es un tiempo espectacular y demanda tiempo. Entonces, tenemos primero la enseñanza, que es un tiempo de adoración porque estamos profundizando en las Escrituras despacio. Tenemos también los himnos y los cánticos, es otro tiempo de adoración. Viene el sermón, escuche, es lo central de todo el día del Señor, es que la predicación pública de las Escrituras. Esa es como la cereza del pastel. Sí, los otros son la entrada, los aderezos del plato, pero viene el plato fuerte. ¿Cuál es? La enseñanza, el sermón. Ahí es donde el creyente es disciplinado, entonces no necesita disciplina después de que es disciplinado. Recibe consejería, entonces no llama al pastor cada semana para consejería, porque escucha, hace caso al consejo, va y lo pone por obra y se evita un poco de cosas en su vida personal, porque ¿sí? El sermón cumple todo el paquete: disciplina, exhorta, aconseja, consuela, de acuerdo a la necesidad de ¿quién? Del creyente. Alguien viene hoy y viene en la fe, en el espíritu, viene arriba, mejor dicho, viene, o sea, esta mañana casi no viene por quedarse orando, mejor dicho. O sea, casi que no viene a la iglesia porque estaba en la presencia del Señor ahora rato y dijo, no, pero voy a ir, Señor, voy a ir a adorarte. Alguien puede estar así, tan pleno de Dios que diga, Señor, hoy solo vengo a darte gracias, no más. Y puede vivirlo, no estoy haciendo un sarcasmo de eso. Como hay alguien que puede que venga reventado totalmente. Esta semana no oró, no leyó, lleno de culpa, de condenación. ¿Y por qué no oro? ¿Y por qué no leo? Pero voy a ir, ¿sí? Porque el Espíritu lo impulsa, lo trae de alguna manera, así se ha arrastrado y dice, yo voy a ir porque no me puedo soltar, o sea, no me puedo soltar, ¿sí? Esa persona necesita algo diferente. Otro está en término medio y como sea que usted esté, el sermón va a hacer lo que tiene que hacer en el creyente. Luego viene ¿qué? Del sermón, después del sermón. La ofrenda, el postre. Sí, estamos hablando de aderezo, entrada, plato principal, postre. Entonces, esa es una expresión de gratitud física, no mental. No es que yo ofrendo en el espíritu, no se ofrenda en el espíritu, hermano. O sea, bueno, se ofrenda físicamente. ¿Sí? No, yo lo acompaño, pastor, en esa lucha con las finanzas, yo lo acompaño. Yo voy a orar que la iglesia prospere. No,
Si usted va a acompañar a la iglesia, debe dar. Así de sencillo. ¿Se han notado que la iglesia no se centra en ese tema? No está centrado en que una hora hablando de finanzas para convencerle a usted que dé algo y a la final da 2.000 pesos. O sea, no se trata de eso. No se trata de convencerle, no se trata de cuánto, no se trata de usted ser, mejor dicho, el más dador de la iglesia. No, se trata que hace parte del culto. Se trata de, hace parte de un cristiano verdadero que adora al Señor con sus bienes, dice la palabra, que está dispuesto a ofrendar, a bendecir de una manera que lo entiende por obediencia, no en un trueque. ¿Cómo es? 5 por 5, 25 y al 1000 por 1, entonces ¿cuánto me toca? O sea, no es así. Y que al 30, al 60 y al 100 por 1 y usted está haciendo cuenta, entonces si doy tanto me dan tanto. No, es obediencia simplemente. ¿Que el Señor bendice? Yo le aseguro que sí, pero nunca es como usted piensa. Siempre lo va a bendecir, siempre va a honrar las personas fieles, siempre va a obrar en la necesidad de su pueblo, en esa área Él va a obrar. Y creo que aquí nadie está viviendo en una situación donde diga no tengo con qué comer. Puede que haya luchas, pero hay provisión, pero llega. Si no llegan personas, llegan cuervos, pero alguien llega. ¿Sí? Dice que Dios envía a los cuervos para que el alimento llega, el techo está, la comida está. Por eso hay días que solo lo que usted debería hacer es decirle: Señor, gracias, no tengo nada que pedir, poco para dar también, pero gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Finalmente, en eso se resume lo que se hace en un culto el día del Señor. ¿Por qué es el primer día de la semana? Porque Cristo lo instituyó. Acompáñenme a Juan 20 y le damos unos textos y cerramos ahí como introducción de lo que vamos a ver. Juan 20, 21, ¿quién lo lee? Gracias. ¿Qué versión de la Biblia es esa? La Biblia de las Américas. Alguien que lo lea en Reina Valera y hacemos la comparación porque esa es muy buena. ¿Qué dice el primer día qué? Después del sábado, ¿sí? Allí deja claro que el primer día de la semana era después del sábado. Y María Magdalena viene el primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Por qué el domingo en la madrugada? ¿Quién resucitó ese día? ¿Cuándo murió? El viernes. Ya explicamos eso en algún sermón, que no fueron 3 días literales, sino son 3 días. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo a usted que hoy es domingo, que el martes tengo una cita en la mañana, podría decirle dentro de 3 días tengo una cita, porque tengo que contar hoy, domingo, lunes y martes. Dentro de 3 días tengo una cita médica. Y el martes puede ser a las 7 de la mañana o puede ser a las 12 de la noche. ¿Sí me explico? Antes de que termine el día. Ahora dan citas a la 1 de la mañana en ciertos institutos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una cita el martes, yo puedo decirle en 3 días tengo una cita médica. Y no estoy diciendo mentiras, son 3 días. Domingo, lunes y martes. Entonces, así contaban los días los judíos. Al tercer día resucitó. ¿Cuándo murió? El viernes. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Cogió el viernes, cogió el sábado completo y en la madrugada resucita. Cuando ella va a mirar, es probable que sea entre las 4 y 6 de la mañana. Y ya no está, ya ha resucitado. Puede que haya resucitado a las 3, a las 2, no lo sabemos exactamente. El hecho es que resucitó después de medianoche. Así es a las 12 y 5. O sea, sí, pero resucitó después de medianoche, Señor. Correcto. Para los judíos el día terminaba a las 6. La Biblia lo dice. Mi padre, que en el día se trabaja y en la noche se descansa. Y que el día termina y vienen las tinieblas en la noche. Hablando de la oscuridad física.
obvio que también hay una oscuridad espiritual. Entonces, Primera de Corintios 16, 2, otro texto del Nuevo Testamento. ¿Quién lo lee? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan sus ofrendas. El apóstol Pablo está en Corinto y está hablando el domingo. Cada primer día de la semana, cada domingo. Ahora leí algo sobre ese tema del primer día de la semana y lo vamos a ampliar, tranquilos. Vamos a solo era la introducción. Pero me llamó la atención algo que me gustó, y es que el séptimo día fue establecido en el momento de la creación. Cuando Dios creó todo, estableció el séptimo día desde ahí. De hecho, él mismo lo aplica, ¿no? ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? O la creación, en 6. ¿Y al séptimo día qué? Descansó. Hay una controversia impresionante, pero para los que no saben, si los 7 días eran literales o no. La respuesta es sí, no se preocupe, no se mate la cabeza con eso. Fueron 6 días como los de nosotros y el séptimo día el Señor descansó. Si Dios no puede hacer todo en 6 días, no es Dios. Dios puede hacer en un día lo que quiera. Puede acabar esto en un día y puede construir otro mundo en un instante. Entonces, el día de reposo es similar. El día del reposo cristiano. El día del reposo judío se estableció en la creación el séptimo día. El día de reposo cristiano se establece con la nueva creación. ¿De quién? De la iglesia. Usted tiene que ser nuevamente ¿qué? Creado. Es decir, nacer de nuevo. El hombre nuevo o la mujer nueva, según Colosenses y Efesios. Y Dios establece entonces para esa nueva vida y para ese nuevo pueblo un día. Y lo curioso es que lo hace al siguiente día como lo que significa un nuevo comienzo. El 8 significa un nuevo comienzo. Y en realidad pues para nosotros es el día 8 porque vuelve y empieza, o el primer día de la semana. Puede ser el día 8 o el primer día de la semana, que es un ¿qué? Nuevo comienzo. ¿Cuándo comienza la semana entonces para nosotros? Hoy. Por eso es interesante venir, congregarse y poner la semana delante del Señor. Ellos lo hacían, era al final, daban gracias, adoraban. Ahora nosotros Dios nos da un privilegio de hacerlo de esa manera. ¿Preguntas?